Hasta ahora solo hemos utilizado un hilo para ejecutar nuestros programas. Es el momento de utilizar las herramientas que nos proporciona Java para utilizar la programación multihilo. Esto nos permitirá implementar la multitarea en nuestros proyectos. Pero no es todo de color de rosa, también nos encontraremos dificultades como la sincronización al compartir recursos o que un hilo tenga que esperar a otro y cómo gestionarlo. Como siempre vamos a verlo todo mejor en el código. Bien, pues vamos a ver cómo construir nuestros propios programas multihilo. Yo tengo aquí Eclipse, como siempre. Cierro esto, que era de antes. Bueno, bueno, antes de nada, vamos a mirar en el apartado funcional, cuando dimos la programación funcional, cómo se implementaría el multihilo, el multiprocesado en programación funcional. Es muy fácil, simplemente, bueno, vamos a coger, por ejemplo, este for each, que es lo más simple que tenemos. Voy a comentar todo lo demás. Comento todo lo demás. Nos quedamos con el for each. ¿Y cómo implementaríamos aquí multihilo? Pues simplemente, después de alumno, os acordáis que, bueno, lo que os dije, for each no necesita el método string porque ya viene implícito, pero en el momento de que queramos meter algo delante, sí hay que ponerlo. Entonces, string. Esto funcionaría porque es exactamente lo mismo que antes, pero después antes del for each vamos a poner parallel, ¿de acuerdo? Y esto simplemente le va a decir a Java que queremos que esto se ejecute de manera paralela con multihilo, ¿de acuerdo? Con varios hilos. Lo vamos a ejecutar y vemos que nos imprime pues lo que era la colección, ¿de acuerdo? Nos itera sobre la colección y nos lo imprime por pantalla. Mucho ojo a el tema del multihilo y el multiprocesamiento, que nos ejecuta las tareas que nosotros queramos, pero el orden a lo mejor no es el que nosotros queremos, porque el orden no nos lo garantiza nadie, ¿de acuerdo? El procesador va a coger y va a realizar las tareas como él crea conveniente, y también depende del sistema operativo, ¿de acuerdo? Depende de muchas cosas, pero casi nunca va a coincidir si lo ejecutamos varias veces. Aquí tenemos que nos ha impreso por pantalla primero Manuel, después Juan y después Antonio. Nosotros le hemos pasado a la array list primero Juan, después Manuel y después Antonio. O sea, no coincide. Si yo lo vuelvo a ejecutar, esto va a cambiar, o no. Manuel, Antonio y Juan. Manuel, Juan y Antonio, ¿de acuerdo? Esto se va a ejecutar de forma paralela, sí. Va a ser más eficiente, sí. Pero como considere el procesador, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez visto esto en programación multihilo, en programación funcional, perdón, vamos a verlo en programación orientada a objetos. Bien, ¿cómo vamos a implementar nosotros en nuestra programación orientada a objetos el multihilo? Pues antes de nada hay que crear una clase que vamos a ponerle a la clase hilo. Y la clase hilo pues no va a tener nuestro método main ni nada, simplemente esta clase hilo va a heredar de Treat, de la clase Treat, que es hilo en inglés, ¿de acuerdo? Y es una clase que viene en Java. Esta clase que tenemos en Java tiene muchos métodos, pero el más importante es el método run, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que sobreescribir este método. Si nosotros pulsamos el botón derecho, le damos a source y le damos por aquí a override o implement métodos, le damos y aquí nos aparecen todos los métodos que tiene Treat y bueno, thread o como se diga.
Y nos va a... Bueno, aquí le vamos a indicar que queremos que sobreescribir el método room. ¿De acuerdo? Quitamos el super room porque realmente no contiene nada. Y el método run es más importante porque lo que nosotros pongamos en el método run es lo que se va a ejecutar de manera paralela, ¿de acuerdo? Aquí, por lo pronto, lo que voy a hacer es simplemente un bucle, ¿de acuerdo? Un bucle for, como ejemplo, nos va a venir bien. El bucle for lo voy a crear en otro método. Siempre es bueno que creéis otros métodos en vez de implementarlo todo en el método run, ¿de acuerdo? Fully void y yo que sé, voy a llamarlo contar. Y simplemente, pues nada, es un método for de lo más sencillo que existe, ¿de acuerdo? Y ni igual a 0 y menor que 100 mismo y más. Y esto lo que va a hacer es imprimir por pantalla, imprimir por pantalla. Está ahí, o sea, este es el número que nos dé, que va a estar incrementándose. Y el nombre del hilo, ¿de acuerdo? El nombre del hilo nos lo va a dar la clase thread, nos lo va a dar en un método que es getName. Así que simplemente tenemos que invocar a ese método para que nos den su nombre. This, acordad que con this hacemos referencia al propio objeto, a la propia clase, ¿de acuerdo? A ver, aquí ya tenemos getName. Esto lo que va a hacer es darnos nuestro propio nombre, que el nombre nosotros se lo podremos definir con setName más adelante en el método main, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí en room pues simplemente vamos a llamar al método contar. Ya tendríamos nuestro hilo creado. Vamos a crear una clase que contenga el método main, porque el que tengo aquí tiene otras cosas, no quiero usar ese. Vamos a ponerle el nombre main a la clase main multi que tenga el método main. Bueno, y aquí simplemente vamos a crear los objetos de la clase que acabamos de hacer. Vamos a crear, pues no sé, dos, ¿no? Para crear dos hilos. Hilo. Y bueno, vamos a ponerle primer hilo. New hilo. Ahí tenemos nuestro primer objeto de tipo hilo, se llama primer hilo, y nuestro segundo objeto, segundo hilo, new hilo. ¿De acuerdo? Tenemos dos objetos de la clase hilo. La clase hilo, pues nada, estos dos objetos van a hacer exactamente lo mismo. Hay veces que tendremos hilos que hacen cada uno una cosa y hay veces que tendremos hilos, como en este caso, que van a hacer lo mismo los dos. ¿De acuerdo? Se van a ejecutar de manera paralela, pero van a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, primer hilo, hemos dicho que le vamos a poner nombres, ¿no? Así que vamos a ver primer hilo, setName, y vamos a poner el nombre, pues primer hilo. Y segundo hilo, setName, segundo hilo.
¿vale? Pues nada, ya como le hemos puesto nombre a nuestros hilos, vamos a ejecutar el método run, sí, que hemos dicho que es lo que se ejecuta cuando nosotros ejecutamos nuestro hilo. ¿Qué pasa? El método run no se ejecuta poniendo run, como podréis pensar, no. Se ejecuta simplemente poniendo el nombre del objeto, primer punto start. Ahí. Y lo mismo con el otro. ¿De acuerdo? Pues vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Bueno, pues aquí tenemos. Le he puesto nombre para que veáis el orden en que se ejecuta. Va a pasar exactamente lo mismo que pasaba antes con la programación funcional. Este es 0 en el primer hilo, 1 en el primer hilo, 3, 4, 5, 6, todo en el primer hilo. Y aquí ya mete un elemento del segundo hilo. El segundo hilo se ha metido aquí porque el procesador lo ha querido, el sistema operativo lo ha querido y ya ha empezado con el segundo hilo. 3, 4, 5, 6 y aquí 7 y otra vez el primer hilo. 8 se van alternando, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis hacer esto y que mantenga el orden, olvidaros, ¿vale? Porque esto no va a mantener el orden. Esto, el procesador y el sistema operativo lo van a hacer como ellos consideren. Y esto no va a tener orden. ¿De acuerdo? Bueno, primer ejemplillo. Vamos con otro ejemplillo y vamos cada vez a ir poniéndolo un poquillo, o sea, un poquillo más interesante. Vamos a ver. Ahora vamos a imaginarnos que tenemos dos cajas fuertes, ¿de acuerdo? Una caja fuerte con 1000 euros, 1000 dólares, 1000 lo que sea, 1000 dinero. Y otra caja fuerte también con 1000 euros, 1000 dólares, 1000 lo que sea, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un programa que nos simule movimientos entre esas dos cajas fuertes. ¿De acuerdo? Que coja dinero de una caja fuerte y la meta en la otra. O dinero de una caja fuerte y la meta en la otra. Que vayan cambiando el dinero de una caja a la otra. La suma de las dos siempre tiene que dar lo mismo. Siempre tiene que dar 2000 euros, 2000 dólares, 2000 lo que sea, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo. Vale, aquí lo tenemos. Creamos una nueva clase. Bueno, esto lo voy a guardar y voy a cerrar por ahora el método. Bueno, lo dejo aquí. Esta la cierro ya. Vamos a crear una nueva clase que se llame hilos cajas. ¿De acuerdo? Hilo cajas. Y nada. Hilo cajas que también tiene que extender. Thread. Hay una forma de crear hilos sin que extienda de thread. Es implementar una interfaz que se llama runable. Pero bueno, así es lo mismo, porque thread también implementa runable, ¿de acuerdo? Un poquillo diferente, pero bueno, a efectos prácticos es lo mismo. Creamos nuestras dos cajas fuertes, las voy a crear static, porque lo que voy a querer es que los hilos compartan esta caja fuerte. Si vamos a tener 3 hilos, 2 hilos, lo que sea, que trabajen con la misma caja fuerte, no que cada una tenga su caja fuerte. Si cuando tú creas un objeto con new, si no lo pones static, cada uno crea sus propias variables de clase, sus propias propiedades. Entonces, si yo aquí no pusiese static, cada objeto y cada hilo tendría sus propias cajas fuertes. Si tengo 3 hilos, tendría pues 6 cajas fuertes, 2 por cada uno. Bueno, entonces hay que crear la static. Static int. Bueno, porque he puesto int, debería haber puesto double, pero bueno, es lo mismo, porque no voy a poner decimales aquí. Vamos a poner caja 1 que tenga 1000. Y static int caja 2 que también tenga 1000. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí pues
como extiende de thread y hemos dicho que para implementar el multihilo hay que sobreescribir run, así que sobreescribimos run. ¿De acuerdo? Voy a dejar aquí un espacio, así se ve mejor. Y bueno, aquí voy a crear mi método que es el que realmente va a tener la lógica. Public static. Cuando vamos a trabajar con variables estáticas, bueno, porque estas variables las voy a manejar aquí dentro, ya os lo adelanto. El método también mejor en muchas ocasiones para que funcione bien que también sea estático, porque si no estáis haciendo una cosa con un método que no es estático, estoy cogiendo variables que son estáticas, al final estáis haciendo cosas raras. Bueno, se va a llamar caja este método. Y bueno, este método lo que va a hacer es coger una caja al azar, ya sea la caja 1 o la caja 2, y mover dinero de una a otra. O sea, sacar dinero de una caja al azar y meterla en otra, y así continuamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame azar, que bueno, simplemente va a ser o 1 o 2 o 0 o 1, lo que sea, que me indique de qué caja voy a sacar el dinero. Simplemente. Pues nada, esto hay una clase en Java que se llama random, que nos crea números aleatorios, ¿de acuerdo? Pues simplemente voy a crear un objeto de la clase random. Random está mal escrito, es as, al revés, la M y ahí está. Random. Y creo que esto lo tengo que importar y por eso me está dando error. A ver, sí, tengo que importarla de Java Util. ¿De acuerdo? Entonces creo un objeto de la clase random, que se llama random. Y bueno, aquí voy a crear simplemente un bucle for, porque quiero que estos movimientos se hagan muchas veces. Entonces voy a crear un bucle for. Y bueno, no sé cuántas veces ponerlo. Voy a ponerle 100 veces, por ejemplo. Y nada más. ¿Y qué voy a hacer? Pues nada, voy a coger azar, y al azar le voy a asignar un número aleatorio. Esto se hace con ram. Bueno, es que la variable la he escrito mal. Espérate. Ahora. Random. Punto. Y bueno, tiene muchos métodos. El que nos va a devolver un integer, pues se llama nextInt. Un integer. Nos va a devolver un integer aleatorio. Y aquí le tenemos que decir, bueno, si ponemos un 2, pues nos va a devolver un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Y esto me está dando error porque falta una 3. Ahora, si ponemos un 2 nos va a devolver un 0 y un 1. Si le pusiéramos un 3 nos devolvería un 0, un 1 o un 2 y un 2 o un 2. Y así, ¿vale? Entonces, bueno, como ya sé que aquí me va a devolver un 0 o un 1, que son los dos primeros números enteros, pues lo que voy a hacer aquí es un if. Y bueno, voy a poner que si azar es igual a 0, porque me coja de caja 1, yo qué sé, a caja 1 le sume 10, ¿no? Y a caja 2 se lo reste, ¿no? Y ya lo estamos sacando de una y metiendo en otra, ¿no? ¿De acuerdo? Y
Si no, o sea, si no es 0, va a ser 1. Entonces, bueno, vamos a poner aquí else. Y lo vamos a poner al contrario. ¿De acuerdo? Aquí pongo el menos y aquí pongo el más. O sea, si sale un 0, se lo quito a caja 2, se lo doy a caja 1. Y si sale un 1, se lo hago al contrario. Aquí la cantidad podríamos haberla puesto también aleatoriamente. Pero bueno, para simplificar, ya vosotros sí que lo queréis poner, por ponerlo. Vale. ¿Esto qué pasa? Esto es demasiado simple y al final el ejemplo que yo os quería poner no va a salir. ¿De acuerdo? Pero bueno, después lo complicaremos para que salga lo que yo quiero que veáis. ¿De acuerdo? Que al fin y al cabo es lo importante, que aprendáis. Si yo pongo aquí, estamos dentro de esto, dentro del for, y esto es dentro del for, fuera del for. ¿Fuera del for o dentro? No lo pongo. No, dentro del for, para que se ejecute varias veces. O sea, siempre que haga un movimiento se ejecute. Así que dentro del for pongo que dentro del for cada vez me diga, me sume caja 1 más caja 2. Hemos dicho que caja 1 más caja 2, como los movimientos son entre ellas, siempre va a tener que ser 2000, ¿no? Bien. Veamos. Guardo esto. Me voy a mi main. Bueno, esto, mi main. Voy a empezar a comentar cosas para no mezclar una explicación con la anterior. Vale. Y en mi main, pues creo dos objetos de la clase hilo caja. Hilo 1 y hilo cajas. Y lo mismo. Hilo 2. Hilo cajas. Vale. Creo dos objetos de la clase hilo cajas y, pues como antes, los ejecuto los dos. Hilo 1 start. Vaya. No sé por qué no me autocompleta muchas veces, la verdad. Hilo 2. Start. Vale. Y lo ejecutamos. Vale. No hace nada porque se nos ha olvidado poner aquí en el método run. Acordaos que el start lo que hace es ejecutar el método run. Si no ponemos nada en el método run, pues no hace nada. Y como estoy tan despistado, pues no he puesto nada. Aquí hay que poner que ejecute caja. Ahora sí, vamos a... Y aquí vemos que todo funciona perfectamente. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. ¿De acuerdo? Por eso yo he dicho que este ejemplo no me iba a servir para que veáis lo que yo os quiero enseñar. Pero ya sé cómo hacerlo para que lo veáis. Aquí tenemos que esto se hace tan rápido que no da tiempo a que entre otro hilo. Lo que yo os quiero enseñar es que hay veces que si esto demora tiempo, porque tiene que hacer, porque esto es muy simple, ¿no? Pero imaginaos que el if pues tiene, yo qué sé, 100 líneas, 50 líneas, lo que sea. Tiene que hacer cosas muy pesadas o lo que sea. Y mientras se está modificando una variable, entra otro hilo y la modifica también. ¿De acuerdo? Y al final nos sale, aquí en vez de salir 2000, pues nos salen resultados que no tienen sentido. Para que esto suceda, simplemente voy a poner aquí, bueno, voy a poner un sleep. ¿Un sleep qué es? Pues un sleep es para que el programa pare un tiempo, demore un tiempo.
se pone thread.sleep y aquí ponemos el tiempo en milisegundos. Yo creo que simplemente con que lo paremos 10 milisegundos ya se va a notar. Esto nos lo pone en rojito porque hay que ponerlo dentro de un try un catch. Acordaos de las excepciones, porque lanza una excepción. Lo metemos dentro de un try un catch y aquí este lo copio y también lo meto abajo. Aquí lo que entendáis lo que hemos hecho que entre la salida de dinero de un sitio y la entrada de dinero en la otra caja pasen simplemente 10 milisegundos, que no es nada. Vamos a ver si esto influye en lo que nos dé de resultado. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Uy, ¿qué está pasando? ¿Veis? Solamente 10 milisegundos que ha tardado en pasar de una a otra y ya le ha dado tiempo al otro hilo a entrar y hacer cosas raras. Y ya la suma no nos da. No nos da la suma porque esto no se ejecuta de una vez y después se imprime esto. Se empieza a ejecutar, pum, aquí para 10 milisegundos nada más. Ya entra otro proceso por aquí, empieza a tocar cosas y al final cuando tú sumas las dos cajas te falta dinero. Y eso puede ser si esto fuese dinero de verdad, pues mira tú, hay veces que faltan hasta 40 dólares, 40 euros. Hay veces que hay de más. Cosas raras, ¿vale? Para que veáis. ¿Cómo podremos solucionar esto? Esto es un problema típico de la programación multihilo, ¿de acuerdo? Y por eso existen formas de sincronizar, que es lo que hay que hacer en estos casos. Sincronizar no es más que bloquear ciertas partes del código para que en ese momento solo pueda entrar un proceso. En esa parte del código solo puede entrar un proceso. Eso se hace cuando se comparten variables, como en este caso, o zonas de memoria de cualquier tipo, ficheros, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sincronizar esta parte del código. En este caso es casi todo el código, porque bueno, es el ejemplo, pero imaginaos que hubiese mucho más código, porque si no, no tendría sentido hacer multi-hilo si vamos a sincronizarlo todo, ¿de acuerdo? Porque solamente entraría un hilo. Vale, esta parte de código hemos detectado de que es propensa a errores, porque hay dos variables, estas dos que son estáticas y por lo tanto se comparten entre todos los hilos, así que tenemos que sincronizar. ¿Cómo lo sincronizamos? Pues simplemente con una palabra clave que se llama synchronize, que se pone, lo que vamos a hacer es sincronizar todo este método, todo el método. Simplemente ponemos synchronize aquí, después de modificador de acceso del método, y ya estaría. Y esto sincronizaría todo el método. ¿Qué pasa? Synchronize también se puede utilizar para sincronizar bloques de código. Bloques, no el método entero. Yo puedo poner aquí synchronize, abro llave y bueno, le digo lo que quiero sincronizar, que siempre tiene que ser un objeto, ¿de acuerdo? Y ese objeto va a estar sincronizado en esa parte del código. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver que aquí simplemente poniendo synchronize, lo he dejado todo igual, pero simplemente poniendo synchronize, vamos a ver si ya aquí solamente aparecen 2000. Pues aquí vemos cómo solo aparece 2000 y todo se está haciendo perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería el segundo ejemplo de multihilo que quiero que veáis para que veáis pues, la problemática que hay con compartir recursos y cómo solucionarlo. Bien, lo otro que tenía por aquí, voy a ampliar aquí los comentarios para irme al siguiente ejemplo. Vale, ahora imaginaos que tenéis una tienda online,
Marketing online muy simple, que simplemente tiene productos, llamémosle X productos, y bueno, esos productos están en un stock, ¿no? En un almacén. Vamos a crear dos hilos. Hasta ahora hemos creado hilos que todos los hilos hacen lo mismo. Aquí hilo 1 y hilo 2 hacían exactamente lo mismo. Y aquí primer hilo y segundo hilo también hacían exactamente lo mismo. En este caso no. En este caso vamos a crear hilos que hagan cosas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a tener un hilo que venda el producto a un cliente. Y otro hilo que compre el producto y lo ponga en el almacén, lo ponga en estocaje. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar que si no hay stock, el hilo que vende no puede vender. Porque no hay stock. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacerlo. Esto ya lo voy a cerrar. Vamos a crear aquí una clase. Que se llame, no sé, hilo stock. Sí, mismo, hilo stock. Que como siempre tiene que extender crear. Y aquí lo que vamos a poner va a ser una variable que sea de tipo stock, que tendremos que crear esta clase. Perdón. ¿De acuerdo? La clase stock vamos a crearla ya y ya no lo quitamos. Stock. ¿Qué me está diciendo? Que ya existe la clase stock. ¿Cuándo he tenido yo una clase stock? A ver, ¿dónde está? Aquí no hay nada de stock. Bueno, le pongo otro nombre y ya está. Stock hilo. Y aquí pues tendría que poner que es stock hilo. La clase stock es muy simple, ¿de acuerdo? Simplemente va a tener un rebate, un integer que me diga el número de esto, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una clase ejemplo, no si fuese una clase de verdad pues tendría que tener todos los productos con cada uno de los stocks y dependería de otras clases y etcétera, ¿de acuerdo? Va a tener un constructor, public stock hilo, y en el constructor pues nada, le tenemos que pasar el stock actual para que lo meta en la variable de clase. ¿Sí? Stock es igual a stock. ¿De acuerdo? Y bueno, y vamos a crear los getter y los setter, ya que estamos. Lo hacemos con la herramienta que nos da Eclipse. Y ya está. Esto sería la clase stock, no tiene más, ¿de acuerdo? Pues una vez que tenemos la clase stock, vamos a crear el constructor de esto. Hilo caja, hilo stock. Y en el constructor le vamos a pasar pues esto. ¿De acuerdo? Stock hilo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Simplemente rellenar la variable de clase. ¿De acuerdo? Y nada, una vez hecho esto, vamos a sobreescribir el método RAM. Lo tenemos. Y vamos a crear el método que tenga la lógica.
public void ejecutar. Podría ser, no sé, llenar estocar, porque este hilo es el que va a comprar los productos y meterlo en esto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear. Bueno, primero vamos a hacer la lógica bien. Le vamos a poner un if y vamos a decirle que si stock get stock es mayor a 100, bueno, es menor, vamos a poner primero la lógica para cuando es menor a 100, pues entonces no podemos venderle. Si es menor a 100, no podemos venderle al cliente, ¿de acuerdo? Si un cliente está pidiendo un producto y este es menor a 100, no podemos venderlo. Así que ponemos stock insuficiente. Esperando stock. ¿De acuerdo? Todos los hilos de este tipo van a intentar venderle al cliente si tiene más de 1000 unidades de stock, 1100 unidades de stock, nada más. Si no tiene más de 100 unidades de stock, no se va a poder vender al cliente. Pero aquí else pues aquí simplemente ponemos vendiendo, porque aquí tendríamos más de 100 unidades de stock, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que le vendemos, vamos a vender 100 unidades, ¿no? 10 unidades, vamos a vender 10 unidades. Stock.set stock. Aquí vamos a poner a coger primero el stock que tenemos, .get stock, y le vamos a restar 10 unidades, porque estamos vendiendo cosas, ¿de acuerdo? Pues nada, este método, este hilo lo que hace es intentar vender. Antes he dicho que este hilo lo que hacía era llenar el estocaje, no. Perdón, ese es el siguiente. Este hilo lo que hace es intentar vender un producto a un cliente. Comprueba de que haya más de 100 unidades de ese producto, y si no hay más de 100 unidades te dice que no hay stock suficiente, ¿de acuerdo? Y si hay más de 100 unidades, pues lo vende y vende 10, ¿de acuerdo? Y lo resta aquí. ¿Vale? Pues nada, en el método run siempre acordaros de invocar a bien. Ahora vamos a crear la clase que dije antes, que lo que hace es llenar el almacén. Class. Y bueno, vamos a llamarla pues llenar almacén, llenar stock, por ejemplo, como la otra, como va a ser un hilo, tiene que extender, decir, vamos a sobreescribir el método run que tenemos. Y bueno, esta pues es muy simple. Lo único que va a hacer es llenar el almacén. Public void llenar el almacén. Bueno, aquí tendríamos que hacer primero antes de nada tendríamos que tener también una variable stock, porque lo que vamos a llenar es el stock. Aquí tenemos que tener una variable stock hilo, ¿no? Le hemos llamado stock hilo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a crear el constructor igual que antes. Public
llenar stock. Y lo mismo que antes, stock hilo. Stock. Sí, vamos a hacerlo así. Dice stock was stock. Bueno, ya tenemos aquí el constructor. Y bueno, ahora con el método. Con el método vamos a, bueno, que se llame pues llenar, ¿no? Llenar. Y el método llenar lo que va a hacer es simplemente coger stock punto y lo que tenemos y sumarle 10, ¿no? Entonces, pues nada, no, vamos a tomar, sería set, hay que ponerle set stock y aquí dentro sí es verdad que lo que tenemos y a esto sumarle 10. Lo vais llenando pero poco a poco, cada hilo va a llenar 10. Y ya esto me está dando todo, aquí se abre, aquí se cierra. No. Cada hilo va a llenar 10. ¿De acuerdo? Pues nada, así sería. Esto es lo que va a hacer. Unos hilos van a llenar el stock de 10 en 10 y otro hilo va a intentar vender. ¿De acuerdo? A stock hilo le hemos puesto un constructor simplemente para poder aquí, cuando declaremos la variable de stock hilo, o sea, nuestro stock, new stock hilo, le vamos a indicar, pues aquí le voy a poner el stock inicial, y el stock inicial voy a poner que sea menor del stock que necesito para poder vender. De acuerdo, le voy a decir que sea 50 para que no podamos vender, para que me dé el mensajito este de stock insuficiente esperando stock. De acuerdo, ahora voy a crear un objeto de la clase hilo stock, que este era el que vendía, vender, new hilo stock, y aquí el constructor lo que espera es un objeto de tipo stock, así que le paso el stock. Y voy a ejecutar ya, a ver qué pasa. Vale, no pasa nada porque hay que poner start. Ejecutamos y nos dice esto insuficiente esperando esto. Si aquí hubiésemos puesto 100, ejecutamos, me pone vendiendo, ¿de acuerdo? Vale, si yo ahora creo objetos de la clase llenar stock, lo que va a hacer es llenar el stock y le paso el mismo objeto stock, pues voy a ir llenando de 10 en 10. ¿Vale? Aquí pues me va a seguir diciendo que estoy insuficiente esperando stock, pero si yo creo varios, sería 50, 60, 70, 80, 90. Aquí ya habría 100, ya habría suficiente. Llenar 2, llenar 3, llenar 4, llenar 5. Ya habría suficiente como para poder vender.
todavía no he ejecutado nada. Lo de llenar no lo he ejecutado. Llenar. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Aquí ejecutamos y vemos que nos sigue diciendo stock insuficiente, esperando stock. Si yo ahora creo otro hilo de este tipo, si creo otro hilo de este tipo que se llame vender 2 y lo ejecuto aquí, este segundo hilo sí vende, porque ya en este momento ya hay esto suficiente, ¿de acuerdo? Pues así funcionaría nuestro programa. Un hilo va a intentar vender, si no hay stock, pues nos dice que no va a poder vender. Otro hilo va a llenar el stock y cuando haya stock, pues ya podremos llamar a otro hilo para vender. Pero ¿qué pasaría si lo que nosotros queremos es que todos los hilos lleguen bien a su término? O sea, que todos los hilos hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí el primer hilo vender no puede vender, entonces perdemos un hilo aquí. ¿Qué pasaría si yo quiero que este hilo sí o sí venda? Por ejemplo, que si un cliente quiere comprar un producto de nuestra tienda cuando no hay stock o no hay stock suficiente, que se quede su pedido en reservado, ¿de acuerdo? Y cuando haya stock se le envíe. Pues para eso tendríamos que hacer que este hilo, primero que llama a vender y no puede vender, se quede esperando a que haya stock. Y una vez que haya stock, se vuelva a ejecutar. ¿De acuerdo? Nosotros ya este hilo no lo vamos a necesitar. Porque este mismo hilo, cuando haya stock, vamos a ponerle que detecte de que ya hay stock. O sea, se quede esperando y detecte que hay stock y se ejecute de nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay dos métodos de la clase Object. Sabemos que los métodos de la clase Object están por herencia en todos los objetos, porque la clase Object es la madre de todas las demás clases, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos métodos se llaman, uno se llama wait, de espera, y otro se llama notify, ¿de acuerdo? Wait nos va a servir para decirle al hilo que espere, y notify lo que va a hacer es va a notificar a todos los hilos que ha habido un cambio y que si pueden continuar, los que están esperando, que continúen. ¿De acuerdo? Estos dos métodos los tenemos que meter dentro de o un método o un bloque que esté sincronizado. Así que vamos a ver. Vamos a irnos a hilo stock, aquí donde poníamos el if, que no había stock insuficiente, que había stock insuficiente y que no podíamos vender. Esto lo vamos a sincronizar, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a sincronizar va a ser un bloque, y dentro del bloque lo que vamos a sincronizar va a ser el objeto stock. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos synchronize y vamos a poner el objeto stock. Abrimos la llave. Esto está mal escrito. Ahora sí. La abrimos aquí y la vamos a cerrar aquí, después del if. Ahora mismo estaríamos sincronizando este bloque, pero el objeto stock nada más, ¿de acuerdo? De este bloque. Pues una vez que comprobamos que no hay esto suficiente, que no lo podemos vender, le soltamos el mensajito, pero vamos a poner dentro de stock el punto, como dentro de todos los objetos, como es este método está en la clase Object, aquí está el método wait. ¿De acuerdo?
Esto se nos pone en rojo porque hay que ponerlo entre un try y un catch. Pues le damos aquí que lo añada. Ya tenemos nuestro try y catch. Y a partir de que nosotros invoquemos este método, este hilo se va a quedar en espera. ¿De acuerdo? Y después de esto tenemos que ponerle lo que queremos que haga una vez que continúe. ¿Qué queremos que haga una vez que continúe? Pues queremos que haga es lo mismo que estamos haciendo en el else. Que ponga vendiendo y que lo hacemos 10. Así que lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Pues así ya estaría este método listo para esperar cuando no pueda vender. Esperar a que pueda vender. Esperar a que haya stock. Así que ahora nos vamos a llenar stock. Y cuando llenamos el stock, ¿de acuerdo? Esto también lo vamos a sincronizar. Synchronizer. También vamos a poner que sea el stock, o sea, el objeto stock. Y cuando llenemos el stock, vamos a comprobar si el stock es mayor o igual a 100, que es lo que necesitamos para poder vender. Y si esto es así, lo que vamos a hacer es stock.notify. Con esto notificamos a todos los métodos que están en espera para que comprueben si ya pueden continuar o no. ¿De acuerdo? Pues con esto ya debería estar. Vamos a ver si funciona. Le damos al play y vemos que ya está funcionando. En un principio nos dice que hay stock insuficiente, se queda esperando y sin volver nosotros a ejecutar ningún hilo de vender, cuando hay stock le vende. Si nosotros quitásemos o comentásemos cualquiera de estas líneas de las que llenan, nunca se le vendería porque nunca se llegaría al stock suficiente. ¿Veis? Se queda esperando. Si os dais cuenta, aquí veis que está el simbolito de stock, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este programa se está ejecutando, no se ha parado. Cuando se ejecuta, vamos a quitar esto. ¿Vais a ver? Bueno, tengo que pararlo para volver a ejecutarlo. Cuando se ejecuta, veis, bueno, si yo le doy aquí, ¿veis? Vendiendo. Y ya está parado, este programa está parado. Este programa le podría yo dar otra vez al play si quiero, o otra vez al play. Pero si yo quito una de las líneas que llena el stock, como hay un hilo que todavía está esperando, pues esto está en ejecución. Yo le puedo dar play, sí, pero lo reinicia. Pero esto está en ejecución. Y así lo termino, ¿de acuerdo? ¿Por qué se queda en ejecución? Porque este hilo sigue esperando, ¿de acuerdo? Pues así sería, ¿de acuerdo? Así crearíamos un hilo que espere a que se le comunique que puede continuar, ¿de acuerdo? Pues nada, esto sería la programación multihilo en Java. Esto es un tema, digamos, complejo, más que complicado. Y cuanto más hilos metamos, pues más complejo se vuelve. Esto tenéis que miraros bien todos los métodos que existen, la documentación. Existen otras formas de implementar programación multihilo. No es un tema baladí, o sea, no es un tema fácil. Así que tenéis que meterle caña. Si en el momento de que os encontréis en un proyecto donde tengáis o donde queráis implementar programación multihilo, pues tenéis que dar muchas vueltas para que esto salga bien, ¿vale? Bueno, pues en el próximo vídeo veremos los sockets. Así que hasta el próximo vídeo.